Bien, vamos a dar comienzo a este tutorial, por así decirlo. Esperemos que hoy todo salga bien y podamos explicarle claramente y que por favor ustedes puedan decir sus dudas y poder así utilizar esta herramienta que creo que es conveniente tenerla en el canal y que todos la podamos usar. Pero evidentemente necesita un poquito de práctica y es cuestión de utilizar el bot correcto también. Bien, lo primero que vamos a hacer es tener dos cuentas. La primera cuenta tiene que estar logueada. La vamos a llamar cuenta maestro, que es donde vamos a correr el bot. Y va a estar logueada en Google Chrome normal. Luego vamos a loguear en una nueva ventana de incógnito. Eh, eh, la cuenta, por así decirla, la cuenta real, que en este caso estaría en la parte de incógnito, acá lo dice, y nos vamos a loguear normal, como es nuestra cuenta real, ¿ok? Vamos a loguearnos, vamos a darle a operar y le vamos a dar binary boot, se nos va a abrir esta ventana y bueno, listo, eso es todo lo que va a ocurrir, ¿no? Una vez que ya tengamos eso, eh, no, nada, Raúl, no se ha perdido de nada, apenas vamos empezando. Una vez que ya tengamos logueado ambas cuentas, lo otro que vamos a hacer es que nos vamos a ir en la parte de configuración, nos vamos a ir a seguridad y límite, nos vamos a ir a token API y le vamos a colocar acá un nombre cualquiera, el que usted pueda identificar, puede ser real en la cuenta real y puede ser demo en la cuenta demo. ¿Okay? El nombre usted se lo coloca. Y le da a crear. ¿Qué le va a crear? Un token. ¿Un token para qué? Para poder acceder externamente a su cuenta, ¿no? Una vez que este token, en este caso yo lo coloqué acá, este es el token, esto es lo que ustedes van a tener que tomar en cuenta. Les recuerdo que no pueden compartir el token, yo voy a eliminar este token una vez que eh, termine el video, pues para que podamos entonces crear otro token y trabajar con otro token. ¿Okay? Ya creamos eso en la cuenta real, lo mismo tenemos que hacerlo también para la cuenta demo. Tenemos que irnos a seguridad y límite, nos vamos a token API, colocamos aquí demo, si es la cuenta demo, y nos va a generar otro token diferente. Ya cuando tengamos esto, nuestra cuenta real, lo otro que nos toca, y nuestra cuenta demo, lo otro que nos toca es cargar el bot. En este caso yo voy a utilizar True12, porque bueno, es rápido y yo cargo el bot. Y nos vamos también, en este caso, para la cuenta real no es necesario hacer nada. ¿Ok? Él solamente va a abrir operaciones, usted no le va a dar play a la real, sino que le va a dar play a la cuenta demo, que es donde va a estar en este caso, el bot. Me están preguntando, no, solo en crear, no es leer, es crear. Aquí, mire, crear. Usted solamente le da acá, evidentemente tiene que colocar un nombre, bueno, vamos a crear otro, prueba. Y le da a crear, listo, se le va a colocar aquí abajo, en este caso, el otro toque. ¿Okay? Cuando le da aquí a crear. En este caso, operar, sí, tiene toda la razón. Tiene que darle en operar. Y tiene que darle en leer, porque tiene que hacer ambas cosas, operar y leer, ¿ok? Cuando yo creé este token, ya yo le había dado operar y leer, por eso no le estaba dando ahorita. Gracias por la aclaratoria. Igual acá, le tiene que dar en operar y leer, más nada, no seleccione ninguna otra cosa, con esto es suficiente. ¿Por qué? Porque le está dando permiso, en este caso al token, a que haga operaciones. En este caso. Si bien en la demo no importa, porque en la demo solamente podría ser leer, pero bueno, puede seleccionarlo, igual usted no va a utilizar la demo. Gracias por la aclaratoria. Bien, aquí tenemos a True12. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ahora sí vamos a hablar del programa, en este caso el CopyTrade, que está dado por Digibot, que se llama CopyTrade. Yo le voy a dejar en el canal de Telegram esta versión. Lo que pasó ayer fue que yo actualicé la versión y la versión no era compatible para mi sistema operativo.
Y bueno, este otro trading que también es muy bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a trabajar con este bot que podemos hacer, en este caso, patrones, ¿no? Pero nos interesa ahorita el copy trading que todos quieren aprender a operar. Con el copy trading, lo abrimos, le damos doble clic. Yo me imagino que ya saben cómo descomprimir un archivo y instalarlo. No hay que instalarlo, solamente hay que descomprimirlo y él se aparece así, tal cual. Nos va a aparecer esta pequeña ventana del copy trading y vamos a colocar, déjenme silenciar a las personas. Wow, todos estaban casi que activos. Bien, ¿qué vamos a hacer? Bueno, en la de arriba vamos a colocar la maestro. ¿Quién es la maestro? Donde está nuestra cuenta dentro. ¿Ok? Esa es la maestro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir y copiar el token. Lo que hacemos es seleccionarlo, le damos control C o clic derecho copiar, como usted quiera. Y nos vamos a ir a esta parte donde dice token API. Usted la va a pegar acá. Luego usted se va a ir para la cuenta, en este caso que va a ser la cuenta real. Usted va a copiar el token, igualito, y asegúrese que se seleccione todo, le da copiar, control C o clic derecho copiar. Se va a ir al programa y lo va a pegar, en este caso, la cuenta que es seguidora, ¿no? La cuenta seguidora. Necesariamente, me voy a desconectar acá, necesariamente cuando usted haga eso va a quedar así tal cual como está. ¿Qué vamos a tomar en cuenta acá? Usted puede tomar en cuenta que las operaciones en la real sean igual que en la, si le da acá, va a ser tal cual el seguimiento de la cuenta maestro que es la demo, ¿no? Pero no nos interesa eso. ¿Por qué? ¿Qué nos interesa ahorita? Nos interesan son los martingala y evitar los martingala. Después vamos a dar algo un poco más, por así decirlo, profundo sobre el copy trade. Pero nos interesa el stake. ¿Qué es el stake? La inversión. Entonces, bueno, dependiendo de nuestro capital, nosotros vamos a invertir. Yo voy a decir que son $2 que voy a hacer por operación. Y acá, ¿por qué va a ser multiplicado? O sea, por 2.16. En este caso, sería que la próxima operación no sea 2, sino 4. Y así sucesivamente. Yo le voy a poner 2 también. El take profit lo vamos a dejar en 20 y el stop loss en 100, que no creo que llegue, pero bueno. Vamos a dejarlo acá. Entonces tenemos acá que es la inversión y aquí el martingala. ¿Ok? Voy a invertir $2. Voy a hacer un martingala doble, en este caso que sería 2, 4, 8, 16 y así sucesivamente. Asumiendo que tengo una cuenta de $50 más o menos. Si tuviera más, pues podría colocar más. O si soy muy conservador, pues puedo colocar un solo dólar. Luego que ya haya configurado esto, lo otro que tenemos que configurar es esto que está acá. ¿Qué es esto? La cantidad de martingala que vamos a soportar. En el caso de True12, que es el bot que estamos utilizando como ejemplo, él puede llegar a tener una pérdida de 5 o 6. Entonces, ya usted sabe que si usted le coloca acá 2, va a soportar 4 martingala, porque llega hasta 6. Entonces, ya eso tiene que testearlo usted primero. Y la estadística que a mí me da, pues me da una pérdida de 6. Si tengo estrategia, pues me puede dar menos. Pero bueno, yo voy a asumir que mi estrategia es que me va a perder 6 veces. Bueno, puedo soportar entonces 4 martingala con el dinero que tengo. Entonces le coloco. Pero si usted es muy conservador, pues puede colocarle 4, de manera que cada vez que pierda 4 le abro una operación y es más segura. Y así nada más le haga 2 martingala. Para efecto de rapidez le voy a colocar 2, pero ya va a depender de usted cuánto le va a colocar acá o cuánto martingala. Esta es la cantidad de martingala que él va a perder y que no se va a abrir en la cuenta real hasta que no pierda esta cantidad. ¿Ok? Ya después que tenemos configurado esto, lo que hacemos es conectarnos. ¿Conectar cuál? La maestro, que en este caso es la demo. Nos conectamos, él nos pregunta que sí, que si deseamos conectar también la otra, le decimos que sí, y le damos acá en Start, que sería en este caso comenzar. ¿Cuándo le voy a dar en Start? Cuando yo arranque el bot. ¿Dónde lo voy a arrancar? En la maestro. Recuerden eso, ¿no? No lo voy a arrancar en la real. No vayan a cometer ese error. Entonces yo lo voy a arrancar, en este caso, en la maestro, que sería la demo, y le digo Start, que comience.
¿Qué va a ocurrir acá? Que cada vez, aquí comenzó con una pérdida, no la tomó porque arranqué después. Fíjense que acá una pérdida, si vuelve a perder, él abre una operación. Ahí ganó. Vamos a esperar que pierda dos seguidas. Ahí volvió a ganar. Pero recuerde que estamos utilizando True 12 y sin análisis, ¿no? Aquí perdió, aquí me dice que perdió una. Si pierde otra, abre la tercera operación. Perdió. Y aquí me debería abrir la operación, fíjense. Y la perdió. Primer martingala para mí. Vamos a ver la otra. Esperemos que perdió. Segundo martingala. Yo le dije que quería soportar 4. Y la ganó. ¿Ok? ¿Cuánto ganó? Bueno, $1. Entonces, de esta forma trabaja el copy trading. Nada del otro mundo. ¿Ok? Solamente se va a abrir cuando pierda 2 veces. Por ahora no hay nada que decir con respecto a esto. Aquí me dice que perdió una. Vamos a ver si pierde la otra. Ganó. Se vuelve a borrar acá. Bien, mientras esto ocurre, ahora vamos a comprobar qué es lo que pasa en la real, en la cuenta real. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, vámonos para acá. Aquí abrió una operación, se perdió. Fíjense que lo que ocurre acá, mire. Como bajó, la ganó y ya se subió en la cuenta real. Tal cual. ¿Cuánto martingala me ahorré aquí? 2. O sea que perdió 3 seguidas, pero yo gané en la cuarta. ¿Ok? Y aquí me va diciendo el profit que tiene, ¿no? Lo que ocurre acá en el copy trading me va a ocurrir en la cuenta real tal cual. Si aquí abre una operación, aquí me va a disminuir evidentemente. Si la gana, aquí me va a aumentar. Me dice que hay una pérdida. Si vuelvo a pedir perder otra, se va a abrir una operación. No sabemos qué ocurrió porque no se abrió nada. Ganó aquella y se reinició. Pero también lo que quería era que vieran que fíjense cómo se altera. También acá, si abre una operación, ojalá y la pierda. No, tuvo que haberla ganado porque ya era para que la hubiese abierto. No sé qué ocurrió. Ahorita vamos para allá. Lo que quiero es que ustedes observen de que acá se me alteró. ¿Por qué? Porque me está haciendo las operaciones tal cual lo está ocurriendo en el copy trade. Bien, voy a darles algunas sugerencias con el copy trade antes de que me empiecen con las preguntas, ¿no? Uno, el internet tiene que estar muy bueno. ¿Por qué? Porque un fallo acá del internet que envíe una orden me va a afectar la cuenta real. Entonces, si su internet está muy lento, su internet está intermitente, yo le recomiendo que no abra el copy trade. ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, vamos a hacer algunas pruebas, ¿no? Entonces, usted puede probar con pocos dólares. Y si usted ve que ya le falló una vez, o sea, que no aperturó una operación, el copy trade tiene más o menos un segundo para volver a abrir otra operación. 2, se va a abrir aquí una operación. Fíjense que falló. Pero aquí se ganó y fíjense, se alteró acá. ¿Cuánto llevo? No sé, $4 porque estaba en menos de 10.000. Entonces, esto lo que hace es ahorrarme toda la cantidad de martingala que yo quiera. Aquí le coloco la cantidad de martingala que yo quiera. Si le pone más alto, pues tendrá menos entrada, pero va un poco más seguro. Si su presupuesto es muy bajo, fíjense que aquí se gastaron 2, 4 y 8. Estamos hablando de una cuenta de $14, ¿no? Porque hasta aquí tuvo que haber invertido para poder ganar. Aquí se perdió, se abre la otra, se vuelve a perder y ¿cuándo va a cerrarse? Cuando se gane. Aquí llevan 2 martingalas, aquí se ganó y nada más me está haciendo 2 pérdidas. ¿Sí ven? 2 pérdidas que en la cuenta maestro me está haciendo 4. ¿Ok? Y aquí va subiendo la cuenta. Fíjense que sí funciona. Vámonos con la cuenta maestro. En este caso, se perdió. Vuelve a hacer otra inversión, otra operación y si gana, pues evidentemente se alterará ya. Pero aquí está, abrió la operación, se ganó. Nada del otro mundo, llevamos $6 y así funciona. Bien, la recomendación es con respecto al internet y que usted vaya, no puede dejar esto funcionando solo. O sea, ¿por qué le digo, wow, usted me dice, Juan Carlos, pero sí, la idea de esto es que se quede funcionando solo? Es porque si hay una falla en internet,
créanme que esto va a fallar, porque esto necesariamente tiene que abrir operaciones con Internet. Y si su Internet está intermitente, no va a hacer la operación y quien va a perder es usted. ¿Por qué? Porque la va a aperturar cuando lo tenga en Internet. Aquí se perdió, fíjense que llevaríamos 5 martingale acá. Se perdió, ya llegáramos 6 martingala y esperemos que gane antes del martingala 7. Aquí se ganó. Y evidentemente, en el caso de True 12, por la configuración de su martingala, no recupera, pero en el caso de el copy trader sí tenemos una configuración doble. Entonces tenemos $5 acá que sí va a estar recuperando. Bien, por ahora, esto es lo más sencillo que pueden aprender de este bot, de este copy trading, otros lo llaman copy loss, pero si tienen preguntas, puedes empezar a hacerlo desde ahora. Voy a empezar a leer sus preguntas. Tengo una pregunta, Juan. Ok, dígame mientras, ahorita leo el chat, dígame. Bueno, son dos. Una, cargas el bot nada más en la cuenta master, que sería la demo, ¿no? Sí, señor. En este En caso, en la otra solamente, yo cargué el bot, pero no lo arranco, o sea, lo cargué, no debería, aquí estoy, pero en realidad, fíjense que el bot no está funcionando. ¿Qué está funcionando acá? Si nos vamos para la cartera, me está funcionando la cartera que me dice, mire, aquí lleva ganado esto o lleva perdido esto. Eso es todo lo que está ocurriendo. Más nada. Ok. Y la segunda pregunta, este copy trading funciona que él se detiene cuando gana o él queda encendido funcionando. No, él queda encendido funcionando normal. Usted quiere pararlo, le da aquí, pause trade. Él se pausa. Ahí no está, no dejé que aperturara esta y, ¿cómo es? Y me quedo ahí en 2, pero no importa. Aquí le da la pausa y él no va a hacer operaciones. El otro bot en la demo puede estar funcionando, pero si usted quiere que empiece a funcionar, solamente le quita la pausa, ¿ok? Y necesariamente tiene que estar acá en stop. ¿Por qué? Porque está arrancando, o sea, está encendido. Si usted le da aquí stop, pues él se para y se coloca start. Si usted, cuando usted quiere saber si está funcionando o no, si está en stop es porque está funcionando. Si está en start es porque está parado. No le recomiendo que lo trabaje con esto, no lo vaya a hacer. Uno dice, bueno, no lo haga y capaz que lo hace, pero no vaya, porque aquí va a funcionar tal cual como está en la maestro, ¿no? O sea, si la maestro pierde, usted va a perder. O sea, me explico, le va a hacer toda la cantidad de martingala que está allá y la idea es que vamos a trabajar con los martingala. Yo le recomiendo que coloque 3 o 4 en el caso de True 12. Claro, son menos entradas, pero son un poco más seguras, ¿no? Y va a depender mucho de su capital. Voy a leer las preguntas en el chat. Que si voy a dejar el enlace de la descarga en el canal, sí. Voy a dejarla tanto el video como el archivo. Podría usar el bot. Miguel, me está hablando de un bot que me pasó en Telegram. Sí, claro, usted puede usar cualquier bot, cualquiera. Lo importante es que usted sepa configurarlo tal cual como hicimos al principio del video. Después que usted lo configure así tal cual, no va a tener inconveniente, sobre todo con el martingala bien configurado, ¿no? ¿Alguien tiene otra pregunta con respecto al copy trader? Bien, creo que no hay más preguntas con respecto a ello. Vamos a ver qué me dicen acá. ¿En la casilla de qué? Del máximo martingala. ¿Cuál casilla? ¿Esta? ¿Esta? No sé cuál me está diciendo exactamente. Si es esta, no la vaya a activar. Si es acá, es la pausa. Aquí le coloca nada más la cantidad de Yo creo martingala. que la que está debajo de stop loss en el otro menú. Esta. Esta que está acá. Ah, ok. ¿Qué pasa? Que él puede soportar, hay unos bots que tenemos en el canal, él puede soportar tantas pérdidas. O sea, usted dice, bueno, comience a aplicar el martingala después que haya perdido 3 veces. Pero si ya le estamos colocando acá la cantidad,
Yo creo que no es necesario. Aquí, con que esté en cero está bien. ¿Por qué? Porque él se va a activar con esta cantidad. Si usted le coloca acá, por decir algo, 5, él va a tener 5 pérdidas y después que se va a activar el martingala. Si no, me hace una pérdida normal. Perdí $1, pues va a arriesgar $1. En cambio, no va a aplicar el martingala. A eso se refiere acá. Bien. Esta es la versión. A ver qué hay acá. Ok, muy bien. Ya no hay más preguntas en el chat. Bien, si no tenemos más preguntas con respecto al copy trading, ojalá y lo practiquen mucho. Yo lo voy a colgar esta noche en el canal de Telegram. Y bueno, practíquelo con sus bots preferidos. No, a mí me gusta mucho con el True porque el True pues, tiene casi el 100%, tiene el 90 y algo por ciento de retorno. Pero usted lo puede practicar con el book que desee, con un book de Rise, con un book de dígito, como usted desee, siempre y cuando el retorno sea el que a usted más le guste, ¿no? Ahora, si usted tiene un bot que es mucho más seguro, imagínese por lo menos el bot Rich, que usted le coloque que entre a la segunda pérdida acá. Wow, yo creo que las entradas van a ser muy, muy, muy seguras. Entonces, usted lo que tendría que configurar es un monto relativamente alto para que se gane, por decir algo, si tiene $10, pues se gane $1. Claro, no puede tener una cuenta solamente con $10, ¿no? Porque si no, no le va a hacer el martingala. Y usted le colocaría acá el martingala. Vamos a dejar este video hasta acá. Cualquier duda la vamos a aclarar por el canal de Telegram. ¿Hay dudas? ¿No hay más dudas? Sí, una pregunta. Dígame. Digamos, los bots, ¿hay que meterles alguna configuración en el código o solo es necesario ya el programa? No hay que modificarlos. Me está hablando, no hay que modificar el copytrade o el bot que está corriendo. ¿A qué se refiere? El bot, No, o el sea, bot, digamos en la página de Binary Bot, modificarle algo o solo es conectar la cuenta desde el CopyTrade y ya funciona cualquier bot. no, pues tiene que cargar el bot en la cuenta maestro. Tiene que cargarlo. Bueno, al principio de este video está como lo cargamos, ¿no? Entonces, lo ve en YouTube para que sepa. Y también en el canal de Telegram hay un video completo de cómo cargar bot y cómo configurarlo. Entonces, tendría que Ah, mirar sí, 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 completo. digamos, de tema así, pero hay que configurar, digamos, el código del bot o cualquier bot funciona con el CopyTrade. No, cualquier bot funciona con este token. Usted vuelve a cargar el bot y ya la cuenta maestro pues la arranca. Claro, tiene que pararla acá y volver a arrancar desde cero. Claro, sin meter los códigos porque ya los tienen. Solamente desconectar y volver a configurar acá en este caso. Fíjense que llevamos $12 ganados arriesgando en este caso lo máximo 4 pérdidas. En su mayoría estas se ganaron normales, pero son $12, no son mal, ¿no? El bot, en este caso copy trading, funciona muy bien, es cuestión de que ustedes lo sepan manejar. No, en este caso no tienen que configurar el copy trading. El copy trading solamente va a copiar lo que dice la cuenta maestra, lo que está ocurriendo allá, tal cual, y se lo va a reflejar, evidentemente, las operaciones en la cuenta, en este caso real o la otra cuenta, ¿no? Bien, vamos a dejar el video hasta acá y cualquier cosa entonces nos vamos con $13 y cualquier cosa aclaramos las dudas por el canal de Telegram. No se desconecten porque vamos a lanzar un bot dentro de poco.